Roberto Gil, ¿cómo estás? Qué gusto, buen día. Buen día, Manuel, buen día a todos. Gusto saludarlos, un saludo a la audiencia. Qué bueno verte, Roberto. Oye, bueno, pues Igualmente. ¿qué te parece pues, la presentación de esta nueva etapa del gabinete? Ya platicábamos hace 8 días justamente con esa especie como de respiro que se dio para la presentación de Marcelo Ebrard, de Juan Ramón de la Fuente, del resto de las personas que se dieron a conocer la semana pasada, Alicia Bárcena, en fin. El caso de Luz Helena González Escobar, la secretaria de Energía, el doctor Kersenovich, sin duda, el titular de la Secretaría de Salud a partir del 1 de octubre, Edna Elena Vega Rangel, la secretaria de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, Raquel Buenrostro, la que va a ser secretaria de la Función Pública, y Jesús Esteban, secretario de Infraestructura y Comunicaciones. ¿Qué te han dicho estos nombres, Roberto? Déjame, Manuel, proponerte una métrica para evaluar estos nombramientos y tratarnos de alejar de las percepciones subjetivas y buscar de alguna manera algunas razones para evaluar en su conjunto, insisto, estos 12 nombramientos. Generalmente se toman en consideración 5 variables en la formación de todo gobierno, sobre todo en los regímenes presidenciales. La primera variable tiene que ver con la identidad partidaria. Los presidentes de la República son postulados por partidos políticos, esos partidos políticos tienen una representación en el Congreso y el gabinete de alguna manera tiene que reflejar esa procedencia partidaria. No solamente porque los partidos de alguna manera gestionan en el tiempo el poder político, sino también porque el gabinete necesita de los brazos parlamentarios. Entonces, en la medida en la que el gabinete tenga cierta compatibilidad con el partido que postuló a ese gobierno, tendrá mejor tracción en cuanto a la formación de los acuerdos y en la decisión parlamentaria que se requiere para la gestión de los asuntos de la administración pública. Entonces, la primera variable, identidad partidaria. La segunda, competencia técnica y profesional. Generalmente también los gabinetes son una combinación entre perfiles experimentados con cierta, digamos, trascendencia, cierta historia en el ejercicio de alguna profesión, en el ejercicio de alguna agenda, pero al mismo tiempo cuadros políticos que generan los consensos que de alguna manera persiguen esas agendas, definen las prioridades. Entonces también la segunda variable tiene que ver con las competencias individuales, tanto profesionales, académicas como políticas. Tercera variable, representación regional. También los gabinetes tienen que reflejar las distintas sensibilidades subnacionales, sobre todo en un país tan grande y tan complejo como el nuestro. Cuarto elemento, diversidad e inclusión, sobre todo desde que se ha vuelto nuestro país un estándar de conformación de los poderes públicos, la equidad de género. También otros elementos, como por ejemplo la representación de minorías étnicas, como también grupos vulnerables. Esta necesidad de que los gobiernos, que de alguna manera son un colegiado, también representen ciertas identidades específicas. Y la quinta variable, confianza, es decir, una historia, un vínculo personal o relacional previo. Con base en esta métrica, si te parece, Manuel, déjame darte algún número. Venga. En cuanto a identidad partidaria, de los 12 yo solo encuentro 2 perfiles con historia dentro de Morena. 2 de los 12. Un aspirante a la presidencia de la República y una fundadora del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena. De los otros 12 no le encuentro historia dentro del partido. Podrán tener cierta cercanía o empatía con Morena o de alguna manera respaldar o compartir los códigos ideológicos y programáticos de Morena, pero con historia en su currículum solamente encuentro 2 de 12. En competencia técnica y profesional, por el contrario, parece que es abrumadora la selección de la doctora Sheinbaum por esa característica. Encuentro, si me permites ahí un poco la discrecionalidad, de los 12 perfiles, 11 con historia larga en cuanto a la tarea que les ha sido asignada por parte de la presidenta electa. De los 12, 11 tienen larga historia profesional en materia de salud, en materia de infraestructura, en materia de finanzas, en materia de economía, en fin. Tercera variable, representación regional. Yo creo que esa es la segunda más castigada. Prácticamente todos los perfiles nombrados vienen de la Ciudad de México. Hasta ahora no encuentro ninguno que hable o represente alguna señal relacionada con la representación de esta sensibilidad
sensibilidades subnacionales, digamos del norte industrial, de los corredores manufactureros del norte, o bien del Bajío y esa nueva realidad económica, algún perfil que venga incluso, por ejemplo, del sur-sureste, con los dilemas que tiene en términos de migración, en términos de subdesarrollo, en términos de desigualdad, en términos de pobreza. Faltan nombramientos, ahí están todavía los del gabinete social. Sí, en cuanto a inclusión, paridad, va 6-6. Yo ahí ha cumplido perfectamente bien en cuanto a esta obligación ya de acercarnos a la paridad entre los géneros. Y en confianza, yo aquí encuentro, siguiendo estrictamente lo que reportan los perfiles públicos de los nombrados, 5 de 12 en cuanto a confianza. ¿Cómo defino esta característica? Porque quienes de ellos ya han hecho equipo previamente con la doctora Sheinbaum, fundamentalmente en su paso como jefa de gobierno de la Ciudad de México. De los 12 nombramientos, encuentro 5 que tienen ya un antecedente de trabajo directamente bajo su mando en un gabinete, ciertamente local, pero que de alguna manera nos puede perfilar que hay un vínculo personal de trabajo, una relación de confianza, sobre todo en áreas muy sensibles, como por ejemplo lo decíamos en aquel momento, el tema fundamentalmente de la consejería jurídica, donde pues tu abogado al final de cuentas es la segunda persona que le tienes que confiar prácticamente lo que firmas. Entonces, de estas 5 variables encuentro la más castigada, la representación regional, la más, digamos, apreciada, la de formación y competencia técnica profesional. Ahí se queda también de alguna manera medio castigada hasta ahora la identidad de partido. Insisto, yo solamente encontré de los 12, 2 con antecedentes de militancia y de participación activa en la vida de Morena, del partido oficial. Esa métrica creo que nos puede ayudar a no solamente estar especulando si nos gustan en lo personal o si es un mensaje de distancia o es un mensaje de la doctora Sheinbaum en el sentido de apreciar competencias técnicas. Creo que vistos en su conjunto, por ahí va hasta ahora estos primeros 12 nombramientos del gabinete. Oye, Roberto, interesante esta métrica entonces a través de estos 5 puntos. ¿Te parece que podamos ir a pausa y regresamos y vamos, si quieres, desmenuzando? Entonces, me genera curiosidad porque has dado solamente, digamos, de esta métrica los datos, pero si quieres le podemos entrar a los nombres, ¿no? Ahora, porque insisto, creo que después de escucharte con atención, sí se viene separando, ¿no? Este asunto del 90 o 95% de confianza, lo otro, quién sabe, ve todo a saber si era capacidad, pero ya vimos resultados en muchas áreas del gabinete, de las áreas de gobierno, pues el tristísimo nivel que han logrado al 6º año de gobierno. Pero creo que eso puede ser una herramienta para definir o diferenciar lo que es lo que tenemos hoy con el presidente López Obrador, de lo que podremos tener también, porque la otra es resultados, ¿no? Aplicación diaria del ejercicio público con la presidenta Sheinbaum. ¿Nos permites entonces ir a pausa? Por supuesto, Manuel, por supuesto. Gracias, Roberto. Roberto Gil ya nos decía entonces como en cinco elementos para tener una métrica clara, que ya nos resumía también de Yanira el resumen: identidad partidaria, entender estos, creo que los 12 nombramientos, más que los 6 de ayer o los 5 de ayer, los 12 nombramientos: trayectoria técnica, diversidad o inclusión, paridad, confianza. Y decías, encontrabas esta identidad partidaria en 2 de los 12. ¿Quiénes son los que tienen esta identidad y los otros no? ¿Quiénes son estos 2, Roberto? Si quieres, Manuel, te propongo, vamos, desgranando nombramiento por nombramiento. Venga. Según estas variables, ¿no? Para tratar de ver si convenzo al auditorio de utilizar esta métrica. Adelante. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, tiene militancia en el partido Morena, dirigente destacado, precandidato a la presidencia de la República. De ahí que le ponga este punto por identidad partidaria. Formación y experiencia, pues ha sido todo. Secretario de Relaciones Exteriores, participó en la negociación del TEMEC, jefe de gobierno, legislador, etcétera. Yo creo que por formación y experiencia tenemos que darle el punto. Lleva 2 de 5. Es de la Ciudad de México, es decir, no te representa ninguna sensibilidad regional. Es hombre.
tampoco tiene su nombramiento una lógica de representación paritaria, y no le asigno un punto en confianza, no porque no crea que vaya a ser leal a la doctora Sheinbaum, sino porque yo describo esta variable de confianza como pertenencia previa a el grupo de trabajo directamente bajo el mando de la hoy presidenta de la República. Como Marcelo Ebrard nunca trabajó directamente bajo el mismo equipo de trabajo de la doctora Sheinbaum, no le asigno el punto de confianza. Entonces, de 5 tiene dos de los elementos. Rosaura Ruiz, por ejemplo, ella no tiene, por lo menos conocida, militancia en Morena. Tiene larga experiencia en las materias científicas académicas, fue secretaria de Educación Pública de la Ciudad de México, es de la Ciudad de México, mujer, y trabajó directamente con la doctora Sheinbaum, por eso le asigno 4 de los 5 puntos. El doctor Juan Ramón de la Fuente, tampoco le conozco, o no aparece una militancia directa en Morena. La formación técnica académica pues es incuestionable en el caso del doctor de la Fuente, es de la Ciudad de México. Tampoco le puedo asignar alguna lógica de representación regional. Es hombre y ciertamente pues, tampoco ha trabajado de manera directa con la doctora Sheinbaum, por eso me quedo con 1 de los 5 puntos. Alicia Bárcenas, tampoco militancia en el partido, obviamente también capacidad técnica y profesional, es de la Ciudad de México, mujer, y tampoco ha trabajado directamente con la doctora Sheinbaum, 2 de los 5 puntos. Verdaguer Sacristán, el secretario de Agricultura, no militancia explícita en Morena, formación académica la tiene, es de la Ciudad de México, no es hombre, no es mujer, y tampoco ha trabajado. 1 de 5 puntos. Luz Helena González, tampoco militancia en Morena, capacidad técnica en materia financiera yo creo que es incuestionable, fue secretaria de Finanzas, no representa ninguna región del país, es de la Ciudad de México, por eso le asigno 3 de los 5 puntos. Jesús Esteva, tampoco militancia conocida en el partido, insisto, pueden tener cercanía ideológica, pero no le encontré militancia como tal. Ni tampoco participación en órganos de dirección, a lo mejor sí está, pero no lo ubiqué en el perfil público. Trabajó con la doctora Sheinbaum, pero al mismo tiempo tiene experiencia en materia de infraestructura, 2 de los 5 criterios. El doctor Kershenovich, el único elemento que yo le asigno es el de competencias técnicas, porque tampoco trabajó con la doctora Sheinbaum, viene de la Ciudad de México y no tiene militancia en Morena. Raquel Buenrostro, 2 de los 5 puntos, formación técnica y el criterio de paridad. Edna Elena Vega, le asigno 1 punto por el tema de formación técnica y académica y el punto por tratarse de una mujer que se integra al gabinete legal. Ernestina Godoy, militante en el partido y trabajó con la doctora Sheinbaum, además de ser mujer. 3 de los 5 puntos, se lo asigno, no es algo arbitrario. Y el último nombramiento, el de José Merino, que él tiene 2 elementos de los 5, además de que yo creo que en materia de datos, que es lo que le van a encargar o le encargaron ya con esta designación, tiene las credenciales y además ya trabajó directamente con la doctora Sheinbaum en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Así descompuse, digamos, estos criterios, 5 criterios, para tratar de descifrar objetivamente de qué se trata o cómo se va configurando el gabinete, Manuel. No es un juicio personal, o mejor dicho, para desapegarnos del juicio personal de si nos gustan o si son moderados o no. Yo planteo esta tipología que es clásica en la ciencia política de, bueno, ¿cuáles son los mapas que un gobierno recorre para poder decidir a su gabinete? El gabinete es el equipo de apoyo técnico, político, profesional que se encarga de agendas específicas, de carteras, y que de alguna manera tiene que cubrir estos 5 elementos. Habrá gabinetes que cubran todos, habrá gabinetes que no cubran alguno, pero generalmente estos son las variables que por lo menos desde el punto de vista del análisis externo se utilizan para tratar de entender qué señales manda el jefe de un gobierno en la integración de su gabinete. Oye, muchos comentarios, muchas preguntas. Por aquí nos dice gente que le creemos. Además dice, Raquel Buenrostro sí tiene militancia de Morena, evidentemente, pues como bien dices, igual pues no la hace pública en todo caso, ¿no?
Oye, no la encontré yo en su... Claro, todos estos elementos los hemos extraído del perfil público. Sí, de los públicos, porque es que luego Morena pues no se distingue por ser de los más abiertos, ¿no? Sí. Sí, ¿no? O a lo mejor Morena tiene una condición de militancia pues muy laxa. No es porque sea un déficit de credenciales ser o no militante del partido, sino que en los perfiles públicos yo no encontré. Por ejemplo, sí encontré que dice Ernestina Godoy, en el perfil de Ernestina Godoy, que es fundadora de Morena. Fundadora de Morena, sí, por ejemplo. Fundadora de Morena. Oye, ¿quién decías que no tiene capacidad técnica? ¿Se me fue el nombre ahí? Que no tiene el perfil específico en esta materia. Yo no le... si bien es abogada, la doctora Ernestina Godoy, pero no ha trabajado, por lo menos no en su perfil público, en un área como consejería, que es un área de litigio importante, de revisión legal. Tiene experiencia en otras materias, en procuración de justicia, pero como tal, en la materia la cartera que implica la consejería jurídica, yo ahí tuve alguna duda de si podemos reconocer la experiencia previa en esa dirección, ¿no? Correcto. Digo, porque bueno, una cosa es ser abogado, muchos podremos serlo, pero no necesariamente el ser abogado te da una competencia específica en un área que es muy delicada, muy especial en términos de litigio y representación legal de un gobierno. Correcto. Oye, Roberto, ayer escuchamos aquí algunas opiniones. En el caso precisamente también de los integrantes del gabinete, decía el doctor Alfonso Zárate que le parecía que podía ser un gabinete transicional. Yo sé que podemos decir transicional, pues puede ser 1 año, pueden ser 5 años, pero ¿tú estarías coincidiendo con que esto nada más fuera transicional para después llegar a otras posiciones? Los gabinetes siempre cambian, además siempre cambian los gabinetes, pero ¿tendría esta sensación de ser nada más ahí como para empezar el gobierno y después vemos a quién ponemos? Este gabinete puede durar un día, 1 hora. Sí. Al final de cuentas es la designación es una facultad exclusiva del presidente. Ciertamente algunos de estos cargos requieren ratificación por alguna de las cámaras del Congreso bajo las nuevas reglas, pero el presidente los puede destituir de manera inmediata. Puede durar 1 día o pueden durar los 6 años. Yo creo que también se especula mucho. No, lo que pasa es que la doctora Sheinbaum está mandando este gabinete para tranquilizar a todos en la transición, pero ya cuando empiecen, ahora sí que los catorrazos, va a cambiar al gabinete y vendrán otros perfiles, probablemente más partidarios, probablemente más de confianza o de el grupo, digamos, más cerrado de quien hoy conduce al régimen político. Yo creo que esas decisiones las tendremos que ir analizando y evaluando según ocurran, según acontezcan. Yo aquí pongo una película de lo que veo en términos de estos primeros nombramientos. No, y muy interesante, de verdad siguen llegando muchísimos. A mi juicio, el mensaje sí es, lo decías antes de la pausa, Manuel, pues sí parece que es la ecuación inversa al 90% lealtad y al 10% de capacidades. Parece que es al revés, que hay una alta propensión para cuidar perfiles y de no gente tanto que sepa militancia partidaria o cercanía. ¿No? Y que se le puede encargar un trabajo que tiene cierta experiencia, que tiene además de todo lealtad, que están capacitados para eso, que no son improvisados, ¿no? Creo que es el mensaje. Que no son improvisados. Y por eso es bien importante, la formación no es solamente académica, sino profesional. Yo encuentro en 11 de 12, encuentro razones para poder creer que tienen conocimiento de las materias. No solamente conocimiento académico, sino conocimiento en términos de gestión pública de estas carteras. Bien. Sí. Pues muchísimo. El próximo canciller pues, viene de ser embajador. No, pues viene de ser embajador de Naciones Unidas, claro, por supuesto que sí. A Marcelo Ebrard nadie le puede cuestionar que conoce, después de 5 años, un poco menos, en la Cancillería, que sabe cómo entendernos con los Estados Unidos. Con los Estados Unidos, el tema, por supuesto, con los empresarios, con los negociantes, ¿no? Después ser jefe de gobierno, las inversiones que traes a la ciudad, en fin. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Roberto. Y solo un dato de cierre, querido Manuel, yo creo, faltan 2 partes del gabinete. Falta el gabinete político y de seguridad,
y el de desarrollo social. Si analizamos los gabinetes en las 4 categorías básicas, el económico, el político y de gobernabilidad, el de relaciones internacionales y el gabinete social, las 4 columnas tradicionales. Nos faltan 2 partes importantes, que es el de política y de seguridad, gobierno y seguridad, más el gabinete social. Y una serie de nombramientos que son bien importantes, específicamente Pemex y CFE. Entonces, si la tendencia va bien, pues vamos a ver una fotografía muy parecida a la que acabo de escribir. 90% capacidades técnicas y menos identidad partidaria e incluso lealtad. Menos relación personal. Bueno, cercanía, perdóname, sí. Cercanía. Yo no le llamaría lealtad porque la lealtad no está peleada. No, me equivoqué en eso. Pero sí, mi variable es tú ya trabajó o no trabajó con ella. Porque en muchos países pasa, y en muchos momentos de la historia pasa, que quien llega a una posición de jefatura de gobierno se trae a los perfiles que más conoce porque han estado trabajando por cercanía, no por capacidad. Por cercanía, no necesariamente por capacidad, o no necesariamente por la funcionalidad del perfil a una agenda de prioridades específicas de una coyuntura o de un proyecto. Pues muchísimas gracias, Roberto. De verdad, muchas gracias, Roberto. Querido Manuel, buen día. Buen día a todos. Y buen fin de semana, que te vaya muy bien. Bueno, vamos a pausa. Estamos por la mañana en este viernes 28 de junio. Volvemos.